explicar el tema de la discriminación positiva y quiero hacerlo a partir de un mensaje muy sencillo, pero de una gran profundidad poética, que está reflejado en un tema que creo que todos lo conocemos. Ese tema es el tema de salsa que se titula La Abolición. La abolición llegó, pero el negro no la gozó. Ese tema que lo hemos conocido a través de Peter Conde Rodríguez, de la interpretación de Peter Conde Rodríguez, es de la autoría de Catalino Tite Curé Alonso. Catalino Tite Curé Alonso es definido por la Enciclopedia de la Salsa Mundial, que es un dominicano que reside aquí en la República Dominicana, que se llama Eugenio Pérez. Eugenio Pérez, en su libro Salsa, la salsa en la República Dominicana, define a Catalino Tite Curé como el mejor autor y compositor de salsa de todos los tiempos. Pueden haber algunas diferencias. Yo sé que hay otras personas que conocen bastante el género, como el caso de Hugo Adames, de Carlos José Rosario, de Chino Méndez, de Jochi Santos, de Andresito Van der Horst. Por ejemplo, Jochi Santos, creo que en ese sentido privilegia a Rubén Blades. Entonces, pero vamos a quedarnos en Tite Curé y en el tema de la abolición, porque el tema de la abolición nos explica esta medida, por qué Estados Unidos adoptó esa medida de discriminación positiva. Porque ¿qué es lo que nos expresa el tema de Tite Curé? El tema de la abolición. Bueno, que la abolición llegó, es decir, la abolición de la esclavitud, pero el negro no la gozó. La esclavitud, yo realmente no sé a dónde se remonta, exactamente de dónde partió, porque es bastante antigua. Y nosotros la sentimos reflejada, representada por la raza negra. Cuando se nos habla de esclavos, pensamos en los negros esclavos automáticamente. Pero realmente ese no fue su origen. Eso no fue su origen. La esclavitud fue prácticamente universal. Por ejemplo, en la antigua Grecia, son legisladores como Solón, como Clístenes, por ejemplo, Solón y Clístenes fundamentalmente, lo que eliminaron en la antigua Grecia la esclavitud por deuda. Es decir, ya nadie podía ser esclavizado por deuda, porque esa era una costumbre. Usted tenía una deuda, usted no la podía pagar, entonces a usted se le esclavizaba. Eso en la antigua Grecia lo eliminaron los creadores, los forjadores de la democracia, griega. Pero en esa antigua Grecia, un esclavo no era solamente una persona para realizar trabajos físicos fuertes. Un esclavo era un intelectual también, era un copista, era un médico formado de manera natural. Entonces, en un mercado, usted iba a comprar un profesor para sus hijos esclavo, iba a comprar un filósofo esclavo, etcétera, etcétera. Entonces,
no se trataba solamente del trabajo físico, sino prácticamente del trabajo manual y el trabajo intelectual. Todo lo que era trabajo estaba a cargo de esclavos, no importa que fuera físico o intelectual. Entonces, en el mundo, pues hay referencias de la esclavitud bastante antigua y prácticamente generalizada. En el caso de África, bueno, la esclavitud existió en África antes de que los árabes se aprovecharan de ella. Porque antes de que fuera transatlántica, fue a través del Sahara la esclavitud. Es decir, después que surge la religión maometana, que ahora se llama Islam, esa religión empieza a expandirse con las armas y aprovechó la existencia de la esclavitud en África. Y entonces, siglos antes de que los portugueses empezaran a traer esclavos a Europa y América, ya los árabes tenían muchos siglos que buscaban esclavos en África. Ahora, ¿cómo era esa esclavitud? Esa esclavitud se producía producto de los enfrentamientos entre distintas tribus, y la tribu que perdía esclavizaba a la tribu vencida, etcétera. Ellos usaban esos esclavos y lo intercambiaban, lo comercializaban. En principio, ese era el negocio que hacían con los árabes, por ejemplo. Y ese fue el negocio que empezaron haciendo con Portugal, que fue la primera potencia marítima que conoció la humanidad. Ese fue el negocio que los reyes africanos empezaron haciendo con Portugal. Con Portugal. Sin embargo, cuando la demanda creció, Portugal ya no se conformaba con los esclavos que podíamos decir naturales, que eran aquellos esclavos que surgían de los propios conflictos entre los reinos y las tribus africanas, sino que ellos empezaron a buscar esclavos por la libre, es decir, gente que incluso no era esclava, la esclavizaban para trasladarla a Europa y América. En América ellos trajeron más de 10 millones de esclavos, trajeron hacia América. Bueno, esto fue a partir del siglo XVI. Estamos hablando de que en el siglo, ya finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, tenemos la eliminación del comercio esclavo, no de la esclavitud, pero sí de la comercialización, y se van tomando una serie de medidas hasta que el mundo va haciendo la abolición de la esclavitud. En términos formales, la esclavitud fue abolida en formales en el mundo por la Sociedad de Naciones en el año de 1927. Fue que la Sociedad de Naciones abolió la esclavitud, pero ya la esclavitud había sido abolida en algunos países, ya en el caso de los Estados Unidos, en el caso de varios países europeos, había sido abolida. Pero eso lo formalizó la Sociedad de Naciones en el año de 1927. ¿Por qué la abolición llegó y el negro no la gozó? Porque cuando se suspende la esclavización de africanos y se suspende el comercio esclavista, y prácticamente Europa renuncia a la esclavización, entonces vino otra cosa que dejó limitado a los negros de los 54 países africanos. ¿Qué pasó? Que se produjo la cumbre de Berlín. Ya no había abolición, ya no había esclavitud, ya la esclavitud había sido prácticamente abolida. Pero abolida la esclavitud,
Entonces vino la cumbre de Berlín. En la cumbre de Berlín, que la convocó el canciller de Hierro, convocó la Bismarck, el canciller Otto von Bismarck, convocó la conferencia de Berlín. ¿Qué hizo en la conferencia de Berlín? Que esa fue entre 1884 1885. ¿Qué hizo el canciller de Hierro en la cumbre de Berlín? Convocó a Europa y le dijo a Europa, vamos a repartirnos África. Es decir, que la abolición se cambió por la colonización total de África. Y para que no hubiera guerra, Otto von Bismarck lo que propuso fue, mira, vamos a partir de este punto. Primero que cada quien se coja lo que tenía. Y donde estaban sus intereses, eso le va a quedar a cada quien, y después vamos a hacer un reparto. Y se repartieron el 90% de África, se la repartió Europa colonizada. Es decir, que ahí no se gozó la abolición en el caso de África, porque pasó de abolición de esclavitud a colonización y a explotación de todos los recursos naturales y a una serie de cosas. Y la gente siguió viviendo en condiciones de miseria que aún todavía permanecen. Permanecen en el único lugar del mundo donde hay más de 800 millones de personas todavía que no han visto la luz eléctrica. Entonces, perfecto, eso es en África. Vámonos de manera concreta al caso de los Estados Unidos de América, que es lo que más nos interesa. Bueno, en Estados Unidos, en 1865, después de concluida la Guerra de Secesión, se produjo la abolición de la esclavitud. Que justamente la Guerra de Secesión se dio porque Abraham Lincoln había ganado las elecciones, en su programa estaba planteada la abolición de la esclavitud y temiendo de que eso ocurriera, unos 7 estados que prefirieron dividir el país. Vamos a dividir el país porque no vamos a aceptar esto, que este hombre venga y que abolir la esclavitud. Vamos a dividir el país. Y entonces ahí se crearon los estados confederados, es decir, se crearon 2 Estados Unidos. Al concluir esa guerra de secesión, entonces se da la abolición de la esclavitud. Pero ahí, como dice Tite Curé, las letras de Tite Curé, la abolición llegó, pero el negro no la gozó. Tampoco la gozó, porque una cosa fue lo que se proclamó de derecho y otra lo que ocurrió en los hechos. Es decir, el que se aboliera la esclavitud no quiere decir que todo el mundo acatara eso. Siempre primó un espíritu totalmente discriminatorio. Hasta el extremo que estamos hablando de que la abolición se produce en el año de 1865 y es en los años 60 del siglo posterior, un siglo después, que se reconocen los derechos civiles. Un siglo después que se reconocen los derechos civiles. Incluso antes, en el 1854, que es la decisión más cercana a esta que se abole ahora, que se elimina ahora, se produjo una decisión judicial que es histórica, probablemente la más importante que se haya producido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la decisión de Brown contra el Consejo. Esa fue la que eliminó la segregación en las escuelas. Eso fue en el 1954, pero fíjense que eso es en el 1954 y la abolición se había producido un siglo antes, y entonces todavía había estas separaciones, éramos iguales, pero no estábamos juntos. No estábamos juntos y no era verdad que éramos iguales y no era verdad que había las mismas oportunidades, etcétera. Entonces, con esta medida que adoptó la Suprema en ese momento, en el 1954, de Brown contra el Consejo, se trata de eliminar ese asunto de la discriminación. Bueno, las secuelas de la discriminación están ahí y siguen ahí,
porque Estados Unidos tiene universidades de élite, universidades donde se prepara lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Nosotros hablamos de todos los avances de China, pero pregúntese quién es el 40% de las universidades de élite de China, de Estados Unidos. Pregúntese quiénes son que están ahí, aprovechando todo eso. Son los chinos. Son los chinos que van, estudian y se vuelven para su país. Financiados por su país, pero son los chinos. Entonces, como una cosa es que se haya abolido la esclavitud, pero la abolición de la esclavitud no quiere decir que pasamos a tener derechos iguales. El sistema de salud y el sistema educativo de Estados Unidos, que parecen igualitarios, son muy desiguales. Son sumamente desiguales. En Estados Unidos no puede aspirar a ir a una universidad una persona cuyos padres no hayan empezado a ahorrar cuando nació. Si son de clase media. Si no empezaron a ahorrar cuando el niño nació, no tienen la posibilidad de llevarlo a una buena universidad. Estoy hablando de una universidad de élite porque hay 80,000 universidades. Pero a una universidad de élite no hay oportunidad de llevarlo. Entonces, como los trabajos, como los mejores sueldos lo tenían los blancos, evidentemente que las posibilidades de los negros eran menores de tener una formación. Entonces, para tratar de responder a ese retraso en la igualdad de derecho, porque la abolición no significó igualdad de derecho, entonces se tomaron las medidas de discriminación positiva. ¿En qué consistían las medidas de discriminación positiva? La discriminación positiva obligaban a las universidades de élite a lo siguiente. Bueno, usted tiene que tener una cuota en la que usted va a ingresar personas negras ahí. Tiene que tener una cuota para negros. Y si hay un blanco solicitando en el umbral de esa cuota, tú tienes que privilegiarme al negro en esa parte. ¿Por qué? Porque estamos tratando de compensar parte de una desigualdad de siglos. De siglos. Entonces, eso es la discriminación positiva, porque es discriminación. Porque no trata a todo el mundo igual. La Constitución dice que todos son iguales, pero ahí cuando llegaba el negro y llegaba el blanco, dentro de la cuota que tocaba al espacio del negro, se privilegiaba el negro. Ahí no se trataba todo como iguales, para tratar de compensar aquello. Eso es lo que ahora se ha eliminado en los Estados Unidos de América. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto fin a décadas de acción afirmativa o discriminación positiva por motivos de raza en acceso a la universidad. Son dos sentencias. Una está referida a la Universidad de Harvard y otra a la de Carolina del Norte. 237 páginas, pero hay un argumento que es el argumento básico. ¿Cuál es el argumento básico de la mayoría de los jueces que tomaron esta decisión? Esta decisión tiene varios votos disidentes y advertencia de que será desastroso, como lo ha advertido la juez Sotomayor, por ejemplo. Pero básicamente el argumento para eliminar la discriminación positiva es el siguiente. Uno de los argumentos que externan los jueces que la han apoyado, que la igual protección a las leyes no se consigue mediante imposición indiscriminada de desigualdades. Ese es uno de las cosas que ellos argumentan. El segundo argumento, que la mejor forma de parar la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza. Eso es lo que ellos alegan.
Biden ha celebrado la decisión, la ha condenado, Trump ha celebrado la decisión, la mayoría la va a apoyar. La mayoría la va a apoyar porque está basada sobre este concepto de que supuestamente no debe haber discriminación de ninguna clase y que supuestamente ya se ha avanzado lo suficiente en un país que ya un negro hasta fue presidente. Lo siguiente, que los motivos habrían desaparecido. Los motivos no han desaparecido porque el nivel de las desigualdades sigue siendo espantoso. Digamos, la población que es originaria de estos esclavos a los que nos referíamos, que fueron traídos de África, es un 12% en Estados Unidos. Un 12%. Y por las marginalidades, ese 12% tiene un 30% del sistema de prisión. Es decir, el 12% de la población que es afroamericana en Estados Unidos tiene el 30% de los presos. El 30% de los presos. Entonces, eso socialmente te indica cómo andan las cosas ahí. Esto, desde luego, que va a provocar muchos debates, y es una de las... Esta decisión puede tener incluso más revuelo que el tema del aborto, que sabemos que involucra a partes. Puede tener mucho más revuelo, pero en eso consiste. Se establece una discriminación positiva para tratar de compensar una discriminación de siglos que siguió existiendo a pesar de la abolición. Por eso los movimientos de Don Martin Luther King, de Rosa Parks, todavía sin esclavitud, habían asientos para negros y asientos para blancos. Un negro no se podía sentar en el asiento de un blanco, pero si se acababan los asientos del blanco, el blanco sí podía ir, se podía sentar en el asiento que tuviera disponible. Y entonces Rosa Parks un día dijo, usted verá si me voy a parar de aquí. Y fue y se acomodó ahí en su asiento, y no hubo quien la moviera de ahí. A partir de ahí se desató todo el revuelo, que hubo una huelga larguísima, que hubo una serie de todo estaba coordinado. Ella era una activista. Comprometida, y todo eso estaba debidamente coordinado. Entonces, señores, ese acontecimiento es un acontecimiento que va a impactar. Vamos a ver cómo lo asume la población afrodescendiente, que está muy dividida. Tan dividida, que adivinen por quién votó en las primeras elecciones que ganó Trump. Adivinen por quién votó, que no fue por Obama. Que no fue por Hillary. Entonces, en términos mayoritarios, no estoy hablando de que, porque las cosas no son homogéneas. Pero averigüen por quién votó una parte importante de esa población afrodescendiente.